Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. Por la gracia de nuestro buen Dios, estamos despiertos a un nuevo día y estamos retomando nuestras reflexiones diarias. En esta ocasión iniciaremos una serie de reflexiones sobre la oración, dado que también estamos no solo interesados en conocer la persona del Espíritu Santo, sino también en saber cómo relacionarnos correctamente con nuestro Padre Celestial. Uno de los medios de gracia que se ha otorgado a la Iglesia es la oración, y por eso iniciamos esta serie de reflexiones. Quiero invitarle a hacer una oración para pedir la dirección del Espíritu Divino para que en el momento que usted dedique este tiempo para escuchar, escudriñar también las Escrituras, se torne en bendición de su vida. Oramos. Padre bueno, gracias por el día y la vida que nos otorgas. Estamos suplicando en esta hora que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en toda reflexión, Señor, porque en este tiempo queremos dedicar también nuestro corazón a entender, comprender qué es la oración como medio de gracia y también como recurso entonces para el crecimiento y la fortaleza espiritual de tu Iglesia, de todos aquellos que aman tu nombre. Ruego pues que cada oyente pueda ser edificado, Señor, con esta nueva serie que estamos iniciando, que se torne en bendición para todos. Lo estamos rogando, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La oración es muy importante en la vida de una persona, pero también de la Iglesia. Y la Escritura, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, nos dejan ver con mucha claridad la necesidad de la oración personal. Pero también encontramos muchos textos bíblicos, experiencias que se nos narran, y más especialmente en el libro de los Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento, donde la Iglesia se reúne para orar y cómo el Espíritu Santo actúa en las oraciones y mueve a la Iglesia para el cumplimiento de su tarea. Esto es importante para nosotros, dado que estamos buscando una forma en que como Iglesia podamos también aprender a caminar juntos, buscando la dirección de Dios y siendo fortalecidos por el Espíritu Divino. La oración es una parte importantísima, indispensable en la vida de todo cristiano. La práctica personal de la oración la vemos desde el Antiguo Testamento en personajes que resultan emblemáticos, por ejemplo, como Daniel, quien se arrodillaba y oraba en su hogar 3 veces al día. Ustedes pueden ir al texto bíblico de Daniel capítulo 6, verso 10, donde encontramos que Daniel tenía este hábito, una práctica permanente de orar 3 veces al día. También el libro de Nehemías nos narra cómo este personaje, cuando recibe las noticias de sus hermanos que estaban en Jerusalén, fue movido a orar y ayunar por la devastadora situación que estaba pasando Jerusalén. Sus muros estaban destruidos, las puertas de la ciudad quemadas, y esto trajo una profunda tristeza al corazón de Nehemías, quien en el primer capítulo 1, vemos a Nehemías orando ya para pedir gracia ante el rey y luego haciendo una oración de confesión donde inicia todo el proceso de la restauración de la ciudad de Jerusalén. Bien, esto es importante porque estos personajes nos revelan la importancia de la oración en la vida de una persona, pero también otro personaje importante que nosotros debemos tomar en cuenta es David. De hecho, los salmos, la gran mayoría de ellos están compuestos por David. Cada uno de estos salmos nos refleja los motivos de oración individual. Hay una gran cantidad de salmos que son oraciones en sí mismos.
con un rico contenido que podemos usar en nuestros tiempos para orar a través de ellos, aprender a conocer a Dios. En esos salmos es una tarea importante. Ya en el Nuevo Testamento también podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, cómo Él ejemplificó lo que era la oración personal, íntima, la importancia que tenía de retirarse a lugares solitarios y de tomar tiempo para estar en comunión con el Padre. Jesús tenía el hábito de estar a solas y el hábito también de estar en comunión con el Padre a través de la oración. Así que no solo el Antiguo Testamento tiene personajes, sino también el Nuevo Testamento, y en este caso la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, en las cartas paulinas también encontramos cómo hay referencias a numerosas ocasiones en que también el apóstol San Pablo practicaba esta oración de manera personal y constante. En nuestros tiempos existe un gran énfasis en la oración personal, y no está mal, porque es necesaria, pero en las iglesias se ha descuidado esta oración que se hace en grupo, esta oración comunitaria que se practicaba al inicio de la iglesia primitiva. Eso nos lo describe el libro de Hechos y también las epístolas del Nuevo Testamento. Nosotros nos damos cuenta que hay un gran énfasis en la oración personal individual, pero hemos descuidado la oración comunitaria. Estos escritos, tanto Hechos como las epístolas, se relacionan específicamente con la vida de la iglesia como cuerpo de Cristo, y es ahí donde los cristianos de este siglo podemos ir a descubrir las enseñanzas bíblicas más importantes sobre la oración. Hay una importancia entonces en que nosotros debamos volver al tema de la oración comunitaria, dado que vivimos en una cultura influida profundamente por Occidente y la ideología y los valores de la posmodernidad. Nos damos cuenta que permea ese individualismo, y ese individualismo egoísta nos aleja de nuestros hermanos. Cada uno dice: yo estoy orando, yo estoy bien, pero no estamos dedicando tiempo para acercarnos a la oración comunitaria. El distintivo, y esto tenemos que reconocerlo, el distintivo principal de nuestra cultura en estos tiempos es un individualismo llevado al extremo. Personas que dicen: yo vine a ver a Dios, no vengo a ver a mi prójimo, yo estoy bien con Dios, aunque el otro no lo conozca o no se relacione con él. Simplemente muchos de nosotros podemos ir a un culto, cantar, celebrar los rituales correspondientes y retirarnos sin siquiera saber cómo está el que estaba a nuestro lado, cómo se sentía, si tenía algún problema, alguna tristeza, algún dolor, o si estaba gozando de bendiciones del Señor y estaba agradecido, porque simplemente el individualismo ha permeado también la actitud de adoración de muchos creyentes. Por eso estamos acostumbrados a abusar de los pronombres yo, mi y mío. No nos gusta hablar en los términos de nosotros o nuestro, y no simplemente hablamos yo, mi y mío. Eso es parte del individualismo que permea a la sociedad y que también se ha infiltrado en la vida de la iglesia. No nos gusta mucho pensar en términos de nosotros, nuestros, nos, y tendemos a interpretar muchos pasajes de la Biblia en el Nuevo Testamento que están relacionados a experiencias de la comunidad y los convertimos en oración, estudio bíblico, evangelismo, madurez y crecimiento, pero personal. No lo vemos desde una perspectiva de iglesia como cuerpo de Cristo, como comunidad. Pero si nosotros somos íntegros en el estudio de lo que nos dice el libro de Hechos y las epístolas, nos daremos cuenta
que esta oración, la oración cristiana, está en relación con el grupo de creyentes, con el cuerpo de Cristo. Así que hay que tener cuidado con esta parte por lo que hemos estado viviendo como sociedad. No nos damos cuenta. Cuando hay cultos en los domingos, muchos asisten a las reuniones, pero cuando se convocan a días de oración, a tiempos de estar juntos en comunidad clamando al Señor, vemos muy poca respuesta, muy poca. La oración comunitaria no es algo que esté siendo privilegiada por las iglesias. Más bien, la oración personal, individual, es la que está hoy en día siendo enfatizada por muchos. Así que, aunque nosotros estamos haciendo énfasis a la oración comunitaria, no por eso estamos menospreciando la oración individual o personal. De hecho, nos resultaría sumamente difícil sostener y practicar la comunión personal si ésta no se nutre consistente en una experiencia colectiva. Y esa experiencia de oración en comunidad nutre y alienta la experiencia íntima y personal con Cristo. Por lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y poner mucha atención cuando estudiemos el libro de los Hechos y algunas de las epístolas, porque allí se nos va narrando de manera cronológica y secuencial el desarrollo de las nacientes iglesias, y el énfasis en el registro escritural está sobre la oración en conjunto, pues sólo así se alcanza su verdadero significado de lo que se hace de forma íntima, privada, como hemos dicho. Así que veamos con mucha atención cuando iniciemos este estudio en el libro de los Hechos, donde vamos a poner nuestro énfasis. Tal vez usted ha practicado la oración personal y eso está muy bien, pero no se reúne para orar con sus hermanos. La iglesia, cuando surgió en el mundo, era algo nuevo, no había existido algo parecido en toda la historia de la humanidad. Con esta iglesia naciente llegó un dinamismo, relaciones, funciones y propósitos únicos que eran guiados por el Espíritu Santo. Estaba creándose de manera especial la iglesia en un momento determinado que ya se había señalado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso los discípulos estaban ahí esperando hasta que llegara el derramamiento del Espíritu Santo, bajo la promesa que Jesús había dado en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Así que podemos concluir diciendo que nuestro Señor Jesucristo es quien puso las bases para esta asamblea de creyentes, este cuerpo que se estaba conformando a través de la acción del Espíritu Divino. Y es en el libro de Hechos donde Lucas nos narra el nacimiento de esta iglesia y nos va a dar muchas pautas importantes para saber qué es la oración y cómo debemos orar nosotros también. Las epístolas fueron escritas a estas iglesias que nacieron después de Pentecostés, en las predicaciones de Pedro, pero también en los viajes misioneros de Pablo, y luego con Silas, primero con Bernabé, luego con Silas, y luego los viajes de Bernabé con su sobrino Juan Marcos. Así que en ambos casos, tanto el libro de Hechos como algunas epístolas de Pablo, las epístolas de Pablo nos narran cómo nace la iglesia, cómo se mueve a través y se dinamiza a través del Espíritu Santo, pero también las experiencias de oración comunitaria. Así que estamos dando una introducción a las reflexiones que tendremos en los días subsiguientes sobre la oración, confiando que el Espíritu Divino estará guiándonos y que será de bendición para normar
nuestros criterios, nuestros pensamientos y aprender a hacerlo conforme nos revela la Escritura, este medio de gracia que es la oración. Hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nombre de nuestra Iglesia, el Divino Salvador. El Señor les bendiga, si así en su misericordia nos permite nuestro Dios. Mañana continuamos con nuestras reflexiones.